si no soy repatriado, colapso entre Estados Unidos y México. No es amenaza, es una advertencia. Es la del Mayo Zambada. Si no lo regresan, ya sea a México, casi a Huertos del Pedregal, donde empezó todo. ¿Por qué? Porque son las palabras en la carta que mandó el Mayo Zambada a Claudia Sheinbaum. No es opcional. El Mayo Zambada amenaza con colapso entre México y Estados Unidos si no es repatriado. ¿Cómo la ven? Imagínense, ya, o sea, no es amenaza, es una advertencia. Ya se está poniendo tensa la cosa. Ahora dice colapso entre Estados Unidos y México. Imagínense todo lo que podría ventilar de los dos países, porque es obvio que sin ayuda de gobierno, es obvio que sin la corrupción y sin la complicidad de los gobiernos, tanto como americano y mexicano, no hubieran sido 50 años los que el quinto mes hubiera estado trabajando. Y como le he dicho yo, y lo dije en otro video, si la agencia antidrogas, la DEA, empezó a perder credibilidad por su forma de operar, y si yo quiero que el gobierno me empiece a dar, o sea, a bajar recursos, a que me dé recursos, ¿para qué? Necesito darle resultados, y para eso necesito tener a una de las cabezas de mi lado. A ver, para que el gobierno americano, para que el gobierno americano me dé recursos, yo como agencia antidrogas de la DEA, pues necesito dar resultados, y para dar resultados necesito aliarme a uno de los narcos más fuertes. Yo no lo voy a delatar, pero para poder dar resultados, empieza a crear su clan, y ese clan, cuando yo necesite dar un resultado y necesite ir ascendiendo y ocupo dinero, ¿para qué? Para cámaras, para inteligencia, para personal, para viáticos, para todo eso, yo le voy a decir a mi aliado, veme poniendo uno, o sea, tú creaste esta red, veme poniendo uno, y ahí te va socios, colaboradores, compadres, amigos. Así es como funciona. Imagínense, si no es repatriado a su país, todo lo que va a cantar el Mayo Zambada, todo lo que irá a pasar. Pero vamos, antes que nada, vamos a leer la carta. Análisis de la memoria de Ismael Zambada es una bomba para el gobierno mexicano, tanto como para el gobierno mexicano como para el gobierno americano. ¿Por qué? Porque es obvio que los dos países tienen que ver. ¿Por qué? Porque tanto como en México como en Estados Unidos es donde está la alberca. ¿Tú dónde pones un trampolín? Donde hay una alberca. Siempre le echan la culpa a México, cuando realmente el problema está allá. Pero, pues, nos agarran de los más... Pues, ¿qué les podría decir? Pero vamos a ver qué es lo que dicen. Análisis de la memoria. Vamos a ver esta noticia. Para que... Tengo en esta tarde como invitado a Ricardo Ravelo, un periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo, es un gusto saludarte. Quisiera empezar por esta situación que se ha presentado el día de hoy, ya difundido, la carta de Ismael Mayo Zambada, en la que pide a través de la asistencia consular su repatriación.
a su vez la respuesta de la presidenta de México. ¿Sorprende una postura de este tipo, siendo que se esperaba que ya esté en plenas negociaciones en un proceso con Estados Unidos? Ricardo. Bueno, esto justamente es lo que se está dudando, si entró o no en negociaciones con Estados Unidos, porque ahora parece que pues, quiere negociar con el gobierno mexicano para que a su vez interceda por él ante Estados Unidos y lo regresen a México. De tal suerte que, bueno, pues, pero la carta tiene elementos ahí que condicionan al gobierno mexicano, habla que pues no pide que lo regresen a su país, alega que fue llevado a Estados Unidos de manera ilegal, secuestrado, maniatado, pero bueno, hasta hoy es la única versión que conocemos sobre su captura de aquel 25 de junio del año pasado. No tenemos un parte informativo ni menos un informe amplio respecto de lo que pasó ese día en Culiacán, de tal manera que, bueno. Vamos a ver otra noticia porque se escucha muy culé. Esto se escucha muy culé. Vamos a ver otra noticia. Tienen muy mal audio, está peor que cuando yo iba empezando. Pero vamos con Grupo Fórmula. Uno de los Creo que es Azucena Reyes. Con 15 minutos, la presidenta habla todavía en este momento respecto a la primera plana del periódico Reforma, que se refiere al Mayo. Pone el Mayo ultimátum: ¿me repatrian o el colapso? Voy a leer una parte de la nota de Grupo Reforma. Pide al gobierno el Mayo impedir que Estados Unidos le aplique la pena de muerte. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso a Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Debe invertir, dice la carta, debe intervenir, dice la carta, el gobierno, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos. Exijo y demando que el Estado mexicano... La verdad, cada vez se pone más tensa la cosa entre México y Estados Unidos. Con el cielo se tapiza, o sea, con señalar como terroristas a los carteles mexicanos. O sea, Trump viene con tocho morocho. Ahí tenemos la carta, que la vi en... No me acuerdo en qué pinche noticiero, en qué periódico, porque quería verla en Millennium y me cobran. Pero vamos a escucharla. Pone Mayo, ultimátum, me repatrían o colapso. El narcotraficante demandó al gobierno que reclame su regreso al país, pues asegura que su detención fue ilegal. En caso de no hacerlo, dijo que la relación entre ambos países se verá afectada. Ismael El Mayo Zambada, líder de cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que Reforma tuvo acceso, y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Debe intervenir el gobierno, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. En julio de 2024, Zambada dijo haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y secuestrado en Culiacán,
para entregarlo en Texas a autoridades estadounidenses que lo encarcelaron en Nueva York, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros. En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte, dice en su carta, al alegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo. EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso. Insiste y reclama. El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano no es opcional, porque tiene la obligación ineludible de defenderlo. Si el gobierno de México no actúa, el suscrito será condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda. Y además, esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento, cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda, manifiesta. Asegura ilegalidad. El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, constituiría una traición al sistema jurídico mexicano y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna. Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes. En una parte de su escrito, el líder del cártel de Sinaloa requiere al gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal. También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano. Está cabrón, está cabrón. Cada vez la cosa entre México y Estados Unidos, pero todo esto es a raíz de los mismos gobiernos que permitieron pues todo eso, ¿no? Porque uno no puede operar sin el gobierno. Entonces, y al final de cuentas, el gobierno es el que te traiciona. El gobierno es el que siempre te va a traicionar. Siempre te va a traicionar. Pero aquí, imagínense que empezara a hablar el Mayo. Ahora, ¿cómo estará los presidentes, o sea, la presidenta, los expresidentes, los exgobernadores, los gobernadores? O sea, imagínense todo lo que sabrá el Mayo Zambada. Y Donald Trump subiendo los aranceles y mamalda y media. Vamos a ver qué dice Claudia Sheinbaum de esto. Vamos a ver qué dice. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, le envió una carta al gobierno de la presidenta. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, le envió una carta al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigirle que reclame a Estados Unidos su repatriación, pues de lo contrario, advierte un colapso en la relación entre ambos países. En la carta a la que tuvo acceso el medio Reforma. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Pongamos un ciudadano de renombre
cualquiera que esté cerca, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Por último, dijo que el martes 25 de febrero, el fiscal Hertz Manero dará más detalles sobre este caso. Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, luego de padecer un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, fue secuestrado en Culiacán para ser entregado en Texas a las autoridades estadounidenses, que lo encarcelaron en Nueva York. ¿Qué piensas de la carta de El Mayo Zambada y de que se evalúe su repatriación? Te leemos en los comentarios. No será una carta del Minilic, ya ven que se avienta cartas, se avienta cartitas inventadas. Puede ser una cartita del Minilic, ¿verdad? De la escuelita. Pues así están las cosas. Vamos a ver a... Y muy bien lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien lo dijo, ¿eh? De no defiendo al personaje, defiendo el hecho. Muy bien dicho, porque la gente luego se agarra de que, ay, está defendiendo, que la neta. Es buena la Claudia Sheinbaum y ese... Tanto que decían, y se ha hecho. Tanto que decían que Omar García Harfuch no iba a servir para nada y vean los golpes que ha pegado, o sea. Ay, cabrón. El que no ha sabido nada es del roche. Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del que no se ha sabido nada, bueno, el que no se escucha ya, y el Rocha, y ya nada. Ya no. ¿Sigue siendo gobernador o ya no? Ya ni sé. Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado especialista. Porque duré 2 días malísimo, por verme comido una tostada de camarón con pulpo. Y ay, hijo de su chingada madre, vieron qué malito me vi. Pero mal, no fregaderas. De seguridad, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. Pues César, ¿cómo ves esta solicitud que envía el Mayo Zambada al gobierno de México para que haya una repatriación? Y bueno, pues también aprovechar para que desmientas hasta cabezas de periódicos que dicen cosas que el Mayo Zambada no dijo. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Juan, con el placer de saludarte como siempre. Fíjate que obviamente me llamó la atención la forma como algunos medios de comunicación han querido dar el contexto de esta carta. Y esta carta me parece que es a solicitud, obviamente, de su defensa legal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que desde que se hace la designación de los grupos criminales mexicanos y en específico el cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras y globales, obviamente la forma de la acusación contra Ismael Mayo Zambada podría cambiar. Y el hecho de que me parece que la misma carta es muy explícita, Juan, cuando señala el hecho de que él podría ser acusado y de la pena de muerte, lo que te demuestra es que es falso que el Mayo Zambada se haya entregado de forma voluntaria a los Estados Unidos. Él dice categóricamente que fue secuestrado, que fue llevado contra su voluntad a los Estados Unidos, y es de la misma carta, entiendes, que él no ha sido ni ha tenido la intención de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos. César, ¿habría un colapso en la relación entre ambos países si no se atiende la solicitud del Mayo Zambada? Dice el Mayo Zambada en esta carta al gobierno de nuestro país. Exactamente qué quiso decir, por favor. Mira, Juan, me parece que la carta incluso no es para el gobierno de México. Me parece que la carta es para el gobierno de los... ¿Qué quiso decir? Que quiere que lo regresen para el Salado, para Huertos del Pedregal de perdida, que lo dejen ahí en Huertos del Pedregal o algo así, ¿no?
Estados Unidos. Ok. ¿Y por qué lo digo así? Porque de acuerdo a lo que yo puedo interpretar y a lo que yo entiendo, él mismo hace el señalamiento de que si no mencionará quienes participaron en su secuestro en México para llevarlo a Estados Unidos, haciendo clara referencia en que muy posiblemente, de acuerdo a lo que se lee entre líneas, hubo agentes extranjeros que llevaron a cabo un operativo no autorizado en suelo mexicano para realizar el secuestro del Mayo Zambada y llevarlo hacia los Estados Unidos. Eso, ¿por qué dice que podrían colapsar las relaciones? Porque en este momento México ha sido muy claro respecto a que no va a permitir que se viole la soberanía nacional. Imagínate que tuviéramos el antecedente y se pudiera demostrar que así como pasó en su momento con el doctor Álvarez Machain, hubo agentes extranjeros de Estados Unidos que vinieron a México sin la autorización de las autoridades mexicanas a secuestrar a un capo de la droga. Me parece que desde ahí ya podría haber una rispidez en cuanto a las relaciones y más de acuerdo a la coordinación que está llevando a partir de este momento. Entonces, César, el colapso entre las relaciones entre México y Estados Unidos que amenaza el Mayo Zambada si no se atiende su solicitud, iría dirigida a los Estados Unidos porque se revela que violando la soberanía de nuestro país, se lo llevaron a los Estados Unidos. Y bueno, ahí está lo que señaló la presidenta de México, que la Fiscalía va a investigar. No se trata de la persona, sino de la forma, en cómo se lo llevaron, algo que además tiene relación con las adiciones a los artículos 19 y 40 que ayer se enviaron al Congreso justo para proteger la soberanía nacional. Está más claro ni el agua, ¿no? Nos queda medio minutito, César. Fíjate, Juan, todo esto tiene que ver con narrativas porque incluso ya ponen un predicamento al gobierno mexicano. México forzosamente tendría que dar este apoyo consular a todos los ciudadanos mexicanos, pero si se llevara a dar esta situación, ¿sabes cuál sería la narrativa y las campañitas que manejarían ahora? Que el gobierno de México tiene miedo que el Mayo Zambada hable y que por eso quiere ir a rescatarlo y a repatriarlo. Ese es el problema que yo veo aquí, aunque es obligación de la embajada darle apoyo consular a todo ciudadano mexicano y más porque aquí él está señalando que hubo un secuestro en contra de su persona. Clarísimo, César. Muchas gracias. Imagínense que sea complicidad con el gobierno americano de que, a ver, vas a decir esto, porque de que pues yo estoy seguro que desde que llegó está cooperando. Eso es lógico. Cooperando, o sea, vean cómo se llenó de aviones espías todo México. Todos los cielos nacionales, todo el espacio nacional. Y el mismo gobierno le va a decir, vas a decir esto, ¿para qué? ¿Para qué? Yo me imagino, ¿no? O sea, no hay de otra. Pero quien fue siempre el socio y el cómplice del gobierno americano, pues fue el Mayo Zambada, quien realmente, o sea, en el libro del traidor viene. ¿Por qué? Porque yo conozco una persona que yo me acuerdo que me dijo, o sea, mi papá, una persona muy fuerte, pero que no pasaba por los radares, o sea, perfil bajo y todo eso. Y a raíz del libro, de lo que declaró Vicentillo, fue que pusieron atención lo vamos a decir, en el ingeniero, en el gringo Payán. Y lo agarraron, pero cuando era una persona que ni Estados Unidos sabía de él, o sea, siempre fue muy discreto y todo eso. Pero pues ese libro delató a toda su gente, a compadres, amigos y todo eso. Y a raíz de ahí cayeron muchísimos. Yo me acuerdo que familiar del gringo, o sea, de sangre, me lo dijo. Yo no sé cómo fue que cayó, o sea, pensaban que había sido por otro lado. Y cuando yo leo el libro y le digo, mira, ve, aquí es donde mencionan a Genaro
payano, el gringo. Pero bueno, señores, saludazo, bendiciones, dale like, comparte, suscríbete, comenta. Aquí andamos, aquí andamos. No era cara, dicen que cara de susto, cara de miedo, no. O sea, ustedes nunca se enferman, ustedes nunca tienen problemas, ustedes nunca tienen enfermedades o algo de eso. Quisiera ser como ustedes, porque como que nunca les pasa nada. En este canal nos enfocamos en informar sobre los acontecimientos relacionados con el narcotráfico y las guerras derivadas de su poder en nuestro país, sin hacer apología a ninguna célula del crimen organizado. Es importante tener en cuenta que nuestro objetivo es brindar conocimiento sobre estas problemáticas, analizando los hechos de manera objetiva y sin glorificar a los responsables de estas actividades ilícitas. Es fundamental entender la grave situación que enfrentamos como sociedad a causa de la violencia y la corrupción generadas por el narcotráfico. Por ello, es necesario mantener una postura ética y responsable al abordar estos temas, evitando cualquier tipo de exaltación o justificación de las acciones de los criminales. A través de este canal, buscamos crear conciencia sobre los impactos negativos que el crimen organizado tiene en nuestra sociedad, promoviendo la denuncia de estos delitos y la lucha contra la impunidad. Nuestra misión es informar de manera imparcial y objetiva, contribuyendo al debate público y la reflexión crítica sobre este problema, que afecta a todos los ciudadanos.